Vivir como inmigrante en Estados Unidos es una montaña rusa de emociones, experiencias y desafíos constantes. No solo se trata de la barrera del idioma o las diferencias culturales, sino también de enfrentar prejuicios, echar de menos a la familia y construir desde cero en una tierra ajena. Hay que tener resiliencia, adaptarse a nuevos estilos de vida, aprender nuevas reglas y, por encima de todo, hallar maneras ingeniosas para salir adelante en un ambiente que a veces puede parecer hostil. Había dejado mi natal Colombia no por elección, sino por necesidad. Mi país, tan lleno de belleza y riqueza cultural, también me presentó un pasado oscuro y lleno de adversidades que me forzaron a buscar refugio y un nuevo comienzo en otro lugar. Aterricé en Estados Unidos con un sueño, pero la realidad fue una dura bienvenida. No tenía conexiones, el inglés que manejaba era básico y sobre todo el peso de la soledad y la añoranza eran mis constantes compañeros. En mis primeros meses encontré empleo en lo que estaba al alcance, lavando platos en restaurantes concurridos, atendiendo en pequeñas tiendas de barrio y eventualmente en sitios de construcción donde el trabajo era duro, pero la paga un poco mejor. Cada dólar que ganaba tenía un propósito: enviar algo a mi familia en Colombia, ahorrar para mis estudios y sobre todo para un medio de transporte propio. Los meses se transformaron en años y con dedicación y esfuerzo acumulé suficiente dinero para comprar un auto usado, un viejo sedán que había visto mejores días pero que para mí significaba libertad. Esa compra cambió el rumbo de mi vida. Con ese vehículo no solo gané la movilidad que tanto anhelaba, sino también una nueva oportunidad laboral: ser taxista. Manejar por las calles y avenidas se convirtió en mi oficio y de alguna forma también en mi refugio. Cada pasajero que subía traía consigo una historia, y en cada una de esas historias encontraba un poco de consuelo y entendimiento para mi propio viaje como inmigrante. Las calles de Filadelfia, con sus edificios históricos y sus adoquines desgastados por el tiempo, empezaron a dibujar un mapa en mi mente. Las primeras semanas fueron un desafío, me perdía con facilidad y me enfrentaba al caos del tráfico en horas punta. Sin embargo, con el paso de los meses, comenzó a surgir una familiaridad. Las amplias avenidas del centro, los callejones estrechos de los barrios más antiguos y las vistas panorámicas desde los puentes sobre el río Delaware se grabaron en mi memoria. Cada día, mientras el sol se levantaba o se ponía, descubría algo nuevo: un mural colorido en una esquina, una tienda de discos escondida, un parque donde los niños jugaban al fútbol. Y con cada descubrimiento sentía que la ciudad y yo nos íbamos entrelazando más y más. A medida que me familiarizaba con las calles, también lo hacía con las personas. Había pasajeros recurrentes: la señora Johnson, que iba cada martes a su clase de yoga, el joven Tomás, que trabajaba en el restaurante italiano del centro, o Lisa, una estudiante de medicina que siempre tenía historias fascinantes sobre su día en el hospital. Cada uno de ellos, con sus rutinas y sus anécdotas, se convirtió en una parte integral de mi vida. Sin embargo, en medio de todas estas historias cotidianas, hubo una en particular que se destacó. Una que, por su naturaleza extraordinaria y misteriosa, quedó grabada en mi memoria y cambió para siempre mi perspectiva sobre la vida y las coincidencias. Una historia que jamás habría imaginado vivir y que me demostró que, a veces, las calles que creemos conocer también pueden esconder secretos que desafían toda lógica. Era una noche de viernes y Filadelfia brillaba bajo un cielo despejado y estrellado. El bullicio de la ciudad era palpable. Se oían risas, música en vivo desde los bares y el constante murmullo de conversaciones. Las luces de neón parpadeaban, anunciando ofertas de cervezas artesanales y shows en vivo, mientras que las farolas iluminaban las aceras llenas de gente, paseando con sus amigos, parejas o en solitario, todos disfrutando de la libertad del fin de semana.
El aroma de la comida recién preparada invadía el aire, desde los puestos de hot dogs y pretzels hasta los exquisitos olores que salían de los restaurantes de alta cocina. En cada esquina algo estaba sucediendo. Músicos callejeros tocaban sus guitarras y saxofones, atrayendo a pequeños grupos de espectadores, mientras que en otros puntos artistas de la palabra recitaban poesía o narraban historias cautivadoras. En ese ambiente tan animado, mi taxi parecía moverse al ritmo de la ciudad. El tablero de mi auto se iluminó de repente con una notificación. Miré rápidamente la pantalla de la aplicación de servicio de taxis y observé la dirección. La solicitud venía de una de las zonas más antiguas de Filadelfia, un barrio que contrastaba con el moderno ajetreo del centro. Las calles allí eran más estrechas y los edificios mostraban el paso del tiempo con sus fachadas desgastadas y sus ventanas enmarcadas por molduras ornamentadas. Con una mezcla de curiosidad y anticipación, me dirigí hacia el lugar. Sabía que esa parte de la ciudad, aunque menos concurrida en términos de vida nocturna, tenía sus propios secretos y encantos. Y esa noche estaba a punto de descubrir uno de ellos. Al acercarme a la dirección señalada, la vi. Estaba parada junto a un edificio de ladrillos rojizos, iluminada por una farola que proyectaba un halo cálido sobre ella. La mujer, con su cabello plateado recogido en un moño elegante, vestía un abrigo largo de un tono azul oscuro y sostenía un bolso de cuero que parecía haber sido testigo de muchas historias. Sus ojos, aunque mostraban el paso de los años, brillaban con una chispa juvenil. Cuando se acercó al taxi, abrí la puerta para ella y noté su fragancia, un aroma suave y nostálgico como un perfume antiguo. Con una voz suave, pero firme, me indicó su destino, situado en un área completamente opuesta a donde nos encontrábamos. Mientras nos desplazábamos por las calles, la mujer miraba por la ventana, observando con interés cada detalle, como si estuviera recorriendo un camino lleno de recuerdos. Pronto comenzó a compartir fragmentos de su vida. Habló de su infancia en Europa, de la guerra que la había obligado a dejar su hogar y de su llegada a Estados Unidos en busca de un refugio y una nueva oportunidad. Mencionó cómo, al principio, todo fue un desafío. El idioma, las costumbres, el enfrentarse a una cultura completamente diferente. Pero con determinación y esfuerzo, poco a poco fue construyendo una vida aquí, trabajando en diversos empleos y adaptándose a su nuevo hogar. Mientras la escuchaba, me di cuenta de cuántas similitudes había entre su historia y la mía. Ambos habíamos dejado atrás nuestro país natal por diferentes razones. Ambos habíamos enfrentado obstáculos y desafíos en una tierra extranjera. Y ambos habíamos aprendido a apreciar la belleza y las oportunidades que ofrece este nuevo comienzo. La conexión entre nosotros se fortaleció a medida que compartíamos anécdotas y reflexiones. Era como si el destino hubiera querido que nuestros caminos se cruzaran esa noche para recordarnos que, a pesar de las diferencias generacionales y culturales, las historias humanas a menudo comparten temas universales de lucha, esperanza y resiliencia. A medida que avanzaba el viaje, la luz de la ciudad reflejada en las ventanas del taxi parecía intensificarse, convirtiéndose en un telón de fondo surrealista para lo que estaba sucediendo en el interior del vehículo. En un principio creí que simplemente estaba sacando conclusiones basadas en fragmentos de nuestra conversación anterior, pero poco a poco los detalles se volvieron más específicos y personales. Habló de la vieja guitarra que tenía en casa, un regalo de mi abuelo que solía tocar en las reuniones familiares. Recordó un parque en mi ciudad natal donde solía jugar de niño, describiendo con exactitud el olor de los eucaliptos que lo rodeaban y la sensación del pasto bajo mis pies. Incluso mencionó un secreto que guardaba desde mi adolescencia, algo que ni siquiera mis amigos más cercanos conocían. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Intenté mantener la calma, pero mi voz tembló al preguntarle: ¿cómo sabe todo eso? ¿Quién es usted? Ella sonrió,
una sonrisa amable pero enigmática, y sus ojos, que antes brillaban con nostalgia, ahora tenían un brillo misterioso. En la vida hay momentos y encuentros que no pueden ser explicados con lógica. No soy una vidente ni tengo habilidades sobrenaturales. Simplemente nuestras almas están conectadas de una manera que no podemos comprender. Me quedé pensativo, intentando asimilar lo que estaba sucediendo. ¿Acaso estaba soñando o realmente estaba teniendo una conexión especial con esta desconocida que parecía saberlo todo sobre mí? El resto del viaje transcurrió en silencio. Cuando llegamos a su destino, la mujer me pagó y antes de bajarse me dijo: «Nunca olvides que hay fuerzas más grandes que nosotros en este universo y a veces nos dan señales para recordarnos que no estamos solos». Mientras veía alejarse a la enigmática pasajera, me sentí abrumado por una mezcla de emoción y asombro. Aquella noche no solo había llevado a una desconocida de un punto A a un punto B, sino que había cruzado un umbral hacia lo inexplicable, recordándome que el mundo está lleno de misterios y conexiones que van más allá de nuestra comprensión. Acomódate para escuchar la siguiente historia enviada por otro taxista ocurrida en un bosque de Filadelfia. Había comenzado mi turno al atardecer, y la ciudad estaba envuelta en ese peculiar ambiente que solo puede ofrecer una metrópoli en pleno movimiento. Los bares comenzaban a llenarse, los teatros a iluminarse, y las calles estaban repletas de personas en busca de un taxi. Mientras respondía a los habituales llamados del centro de la ciudad, una notificación inusual apareció en mi aplicación. Una solicitud de recogida en las afueras, cerca de un bosque que había sido escenario de numerosos rumores y leyendas urbanas. Y así, con la curiosidad picando en mi mente y el motor ronroneando suavemente, me dirigí hacia una de las experiencias más misteriosas de mi vida como taxista. Era cerca de la medianoche cuando recibí un llamado a través de la aplicación para recoger a un pasajero en las afueras de la ciudad, cerca de un bosque que, según decían, tenía sus propias leyendas urbanas. El aire nocturno estaba cargado de una neblina ligera, dando al paisaje un aspecto etéreo. Al llegar, me encontré en una carretera desierta, rodeada por árboles cuyas sombras se proyectaban de maneras inquietantes bajo la luz plateada de la luna. El silencio era palpable, roto solo por el ocasional canto de un grillo o el susurro del viento entre las hojas. Miré mi teléfono de nuevo para asegurarme de que estaba en el lugar correcto. La aplicación confirmaba la ubicación, pero no había señales del pasajero. Decidí esperar, encendí la radio para llenar el silencio con algo de música suave. Sin embargo, mientras pasaban los minutos, una sensación de inquietud comenzó a crecer en mí, haciéndome cuestionar si debía quedarme o irme. Estaba a punto de marcharme cuando una figura emergió del bosque. Era un hombre de mediana edad con una mirada perdida, vestido de una forma un tanto anticuada. Se subió al taxi y me dio una dirección que no reconocí, pero que el GPS logró ubicar. Mientras conducía, intenté entablar conversación, pero él permanecía en silencio, mirando por la ventana. Lo único que decía de vez en cuando era: «Las luces del bosque lo saben todo». Esa frase me desconcertó, pero pronto mi confusión se convirtió en asombro. Mientras nos adentrábamos más en una zona rural, comencé a ver luces parpadeantes entre los árboles. No eran luces normales, eran esferas brillantes que flotaban y se movían a su antojo. Mi pasajero parecía tranquilo, como si esto fuera completamente normal para él. Pero yo no podía contener mi asombro. Al acercarnos al destino, las luces nos rodearon, creando un espectáculo luminoso y cautivador. El fenómeno ante mis ojos parecía sacado de un sueño. Las luces danzaban en el aire, fusionándose y separándose en patrones que desafiaban cualquier lógica. Sus tonos variaban desde el azul más puro hasta el verde esmeralda, iluminando la oscuridad de la noche y proyectando reflejos en el interior de mi taxi. Era como si un pedazo del cielo estrellado hubiera descendido para ofrecerme un espectáculo privado.
Finalmente, la carretera nos condujo a una casa antigua, de arquitectura victoriana, oculta entre los árboles. Su fachada, aunque desgastada por el tiempo, aún conservaba trazos de su antigua majestuosidad. Ante la entrada principal, 2 antorchas ardían con un fuego azul, en sintonía con las luces que habíamos visto. El hombre sacó su billetera y, con manos que parecían haber vivido más de un siglo, pagó su tarifa sin pronunciar una palabra. Mientras contaba el dinero, sentía su mirada fija en mí. Finalmente, al entregarle su cambio, nuestros ojos se encontraron. Sus ojos, profundos y sabios, me transmitieron una calma inusual. Antes de marcharse, se detuvo un momento y con una voz cargada de años y misterio me dijo: «A veces, lo inexplicable nos elige para mostrarse. Nunca olvides lo que viste esta noche». Al regresar a la bulliciosa ciudad, el contraste entre las luces urbanas y las misteriosas luces del bosque no podía ser más marcado. Los rascacielos y el tráfico constante parecían un mundo aparte del enigma que acababa de experimentar. Sin embargo, el recuerdo de esas luces, danzando en el aire, y las palabras del pasajero resonaban en mi mente con una claridad inquebrantable. A la mañana siguiente, mi curiosidad me llevó a investigar más sobre las leyendas del bosque. Descubrí que durante generaciones los lugareños habían hablado de las misteriosas luces y de figuras que emergían de la neblina, contando historias que se perdían en el tiempo. Sin embargo, muchos lo descartaban como simples cuentos para asustar a los niños o mitos pasados de boca en boca. A pesar de los escépticos, no podía negar lo que mis propios ojos habían visto. Comencé a visitar el bosque con regularidad, esperando volver a encontrarme con aquel fenómeno. Aunque las luces no volvieron a aparecer con la misma intensidad, en algunas noches podía ver destellos lejanos, como si el bosque me guiñara el ojo en complicidad. Con el tiempo, me convertí en una especie de embajador no oficial de esa leyenda. Compartía mi experiencia con pasajeros interesados, y no fueron pocos los que se aventuraron al bosque esperando tener un encuentro similar.